Bueno, la súper agradecida soy yo, con mi querida Diana Sonaro, con Miriam, con ese gran equipo, con Juan, que es un genio, me dijeron de la informática, pero a mí me tiene cautivada con su música, y sobre todo a todos ustedes que nos acompañan o que nos acompañaron en estos días que estuvimos juntos. Mi tema de hoy, porque yo sé que se nos va el tiempo volando, son los nuevos liderazgos, pero antes quisiera hacer una mención, algo que para mí es importantísimo y que parecería obvio, pero la importancia de la escuela de formación, debate y análisis político. ¿Y por qué digo esto? Les voy a decir algo que es muy obvio, pero que nadie tiene en cuenta al ir a la acción o al ir a gestionar. No hay tendencias, yo les pido por favor que recuerden esto, no hay tendencias estáticas ni opinión pública permanente. Cambian los escenarios políticos, los referentes y los gobiernos, pero además cambian también constantemente sus hábitos y preferencias los ciudadanos, o sea, los que tienen que votar, lo que obliga a adoptar estrategias de comunicación más flexibles y actualizadas. Por eso el gran valor de esta escuela de formación, porque aunque parezca obvio muchas cosas o aunque parezca que ya no sabemos todos, nosotros mismos tenemos que estar estudiando permanentemente cualquier hecho diferencial o cambiante que observamos dentro de la política, porque estamos en un mundo tremendamente cambiante y a gran velocidad. Entonces, esta escuela viene a aportar algo que es sumamente valioso y además que no todos tienen acceso a este tipo de espacios de reflexión, de formación. O sea, hay que aprovecharlos al máximo. Y ahora sí entro con los liderazgos. Este tema es un poco complicado, el tema de los liderazgos, pero es fundamental los liderazgos y la comunicación. Cualquier duda que tengan al final, por eso hoy no les traje videos, porque es un tema en el que tenemos que adentrarnos en muchos otros temas y resumen un poco todo lo que vimos hasta ahora. La comunicación, el lenguaje corporal, el manejo de crisis, etcétera. Tipologías de liderazgos demandados por la sociedad. El liderazgo nosotros lo tenemos que hacer para proyectar en los otros la percepción que requiere una sociedad con sus valores y creencias. Entonces, ¿de qué dependen los liderazgos? De las dirigentes. ¿Qué tipo de dirigentes somos? Somos dirigentes barriales, comunales, nacionales, provinciales. Tenemos que tener muy en cuenta porque de eso va a depender nuestra segmentación de comunicación y va a depender nuestra estrategia con además los temas que tienen que ir incluidos. ¿Qué nivel de identificación con el sistema de valores y tipo de liderazgo es el demandado actualmente? Nosotros no podemos comparar de ninguna manera el noviembre del 2020 con el noviembre del 2019, ni del 2018, ni del 2017. Nunca antes se tuvo una pandemia. Bueno, ahora estamos en pandemia y todo el mundo está con incertidumbre, con miedo, con crisis de todo tipo. Entonces la gente va cambiando sus demandas, va cambiando la demanda de liderazgo. ¿Qué es lo que les pide a los líderes? Tenemos que reconocer en un líder cuáles son sus puntos fuertes y débiles para apoyarnos en los fuertes. Observación de su desenvolvimiento en los medios como instrumento para el análisis. Esto nos va a llevar a definir una estrategia y a mejorar y optimizar el desempeño en los medios de cada líder. Acciones de campañas más pertinentes de acuerdo a sus fortalezas y debilidades. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que armar, los consultores, una estrategia que esté acorde con las fortalezas del candidato, con el liderazgo, y no exponerlo en los medios a que le puedan reforzar sus debilidades. Esto es muy importante para el equipo de los candidatos, es muy importante para el propio candidato, porque a veces le dicen, no, vos tenés esta debilidad,
y entonces la vamos a contestar o la vamos a enfrentar. No, el candidato tiene que estar reforzado por sus propias fortalezas más que por sus debilidades. Las candidatas espejo y los líderes. ¿Qué son estas dos cosas? Son completamente diferentes. Las candidatas espejos, les voy a dar un ejemplo. Habitualmente la gente sigue a la gente que tiene éxito porque en alguna medida se ve reflejada en la concreción o en los logros de aquellos deseos que tiene. Entonces, la gente tiende a ser espejo con alguien que tiene una trayectoria, supongamos, exitosa, de transparencia, de empatía, de escuchar a la gente. La gente, naturalmente, el cerebro humano tiende a elegir el liderazgo que se llama espejo. Lo otro es un liderazgo absolutamente estudiado, consensuado, capacitado. No es simplemente yo tengo una trayectoria exitosa y por eso me van a votar, porque con eso en realidad no alcanza. Por más que la trayectoria ayuda muchísimo, pero no alcanza. El vacío del liderazgo como espacio vacío para el candidato espejo. Cuando no aparecen líderes, cuando uno dice, y che, no sé, ¿a quién voy a votar? Y vota al menos malo. Cuando no hay líderes, la gente vota a los candidatos espejos, aquellos que, bueno, también en algún momento ustedes vieron que votaron a ciertos candidatos que eran, por ejemplo, artistas exitosos, como puede haber sido, qué sé yo, un Palito Ortega, o el de Midachi, Miguel. En algún momento, cuando no hay candidatos, cuando no hay liderazgos, cuando no se ha construido políticamente un espacio, la gente vota a líderes espejo. Entonces, análisis de campaña de acuerdo con el marco conceptual previamente desarrollado. Nosotros tenemos que, para reforzar un líder, optimizarlo, analizar exactamente el marco conceptual que se está desarrollando en la sociedad. Hacer todo tipo de análisis e investigación científica para que nos dé exactamente lo que la sociedad requiere. Pasamos a la otra. ¿Qué importancia tiene el sistema de valores del electorado? ¿Cuál es la importancia de tener en cuenta el sistema de valores del electorado para el planeamiento de campaña? Total, absolutamente total. Y ustedes van a recordar, a ver si hacemos memoria todos, entre todos, que a veces se votó, por ejemplo, a Alfonsín en contra de la corrupción, a Macri porque se buscaba un cambio. Es decir, es muy importante tener en cuenta el sistema de valores del electorado, porque es por eso que vota, porque es por eso que tenemos que construir, optimizar el liderazgo, de acuerdo al sistema de valores actual. ¿Qué se buscaría actualmente con este escenario? Certidumbre, medidas concretas. Entonces entra un sistema de valores a trabajar. Si se vota, por ejemplo, como parece que se va a votar la ley del aborto, seguramente saldrán otros valores, los valores religiosos, como está pesando, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, que han ganado partidos chicos porque defendían la vida en contra del aborto. Entonces, esas creencias hizo que, bueno, que católicos, adventistas, etcétera, etcétera, pusieran su voto de acuerdo a sus creencias políticas o a sus necesidades actuales. ¿Qué tipo de valores hay que buscar identificar para el planeamiento de campaña? Bueno, aquellos valores que la sociedad ya tiene incluido interiormente, o sea, transparencia, si se busca cambio, si se busca mayor cantidad o una apertura del empleo, si se busca inversiones, pero sobre todo, ¿cuál es el valor con el que vota el ciudadano? Es la búsqueda de seguridad propia, de seguridad para sus familias,
de seguridad para su empleo, para su subsistencia, etc. Pasamos a la siguiente. La comunicación política, como ya vimos anteriormente, les recuerdo que es comunicación de percepción, que el candidato que comunica tiene que tratar de entrar al corazón y a la mente de la gente, y que no es la realidad la que la gente recibe, sino la percepción de la comunicación que brinda el candidato. Es imposible desarrollar acción política sin generar acción comunicacional, y esto también es importantísimo. O sea, no podemos crear un falso liderazgo si no tenemos contenido, si no tenemos acción comunicacional que lo posicione. Porque aunque esté reconocido, necesita posicionarse por sus valores, creencias y por sus ideales que va a llevar adelante. Actividad o inactividad, palabras o silencios, tienen siempre valor de mensaje. Esto es lo que les decía la vez anterior, que muchos políticos deciden no hablar frente a acusaciones, frente a preguntas, frente a la prensa, frente a los medios, frente a la gente, se dan media vuelta o se van. Debe entenderse claramente que la ausencia de palabras no constituye una excepción, también es un mensaje. Y la ausencia de palabras deja la sensación de que la persona es culpable. Cuando se piensa en campañas políticas de imagen o electorales, porque podemos pensar en una campaña de posicionamiento y liderazgo, podemos pensar en una campaña electoral y podemos pensar en una campaña de gobierno. Necesariamente la más media es la prensa, los medios de prensa ocupan un lugar importante. ¿Por qué? Porque son hoy, por derecho propio, un escenario de la política. Escenarios que son tenidos en cuenta por los propios medios, por los actores de la política y por los receptores de imágenes o mensajes. Si nosotros pensamos en cualquier programa político, no sé, Intratable, por decir cualquier cosa, brinda un escenario, trata ciertos temas, se dirige a ciertos segmentos, pero es un escenario para su propio transmisión de mensaje, pero también para todos los políticos que van ahí, para dejar su mensaje y su pensamiento asentado, y para todos los que miramos ese programa, o los que miran ese programa, o los que miran cualquier otro. Es decir, el medio constituye un propio escenario. ¿Por qué? Porque define sus propias reglas y porque opina, tiene opinión y liderazgo frente a la sociedad. Luego está el condimento de los políticos que van a entrar dentro de ese escenario, y luego está la percepción de los ciudadanos que está afuera. Hay un trípode que por un lado reconoce dinámicas, intereses y fines diferentes, y que por el otro lado genera convergencia de intereses. El medio tiene su propio interés, responde a sus propios intereses, ya sea económicos, de medios, de lo que sea, todo el mundo lo sabe, C5N es una cosa, Canal 9 es otra, Canal 13 es otra, TN es otra. O sea, cada medio responde a sus propios intereses. Por el otro lado, cada candidato, cada líder político responde a sus propios intereses, que son el de su partido o el de su ideología. Y a su vez, los que miran también responden, es una trilogía, un trípode, a sus propios intereses, por lo cual debemos cuidar la comunicación y el liderazgo que ejercemos, porque estamos en el medio de la cancha y por los dos lados observados, tanto por los medios como por los ciudadanos. La comunicación política para los dirigentes de los medios de comunicación es un instrumento al cual recurrir para comunicar, pero del cual ella también es instrumento. O sea, yo tengo algo que decir, quiero decir algo en contra de un partido político, del gobierno, de una funcionaria, de quien sea, recurro al medio político, pero también el medio político va a hacer uso de lo que yo diga, de mi presencia y de lo que yo piense.
Es una cosa que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Para los medios la información y la noticia son siempre objetivo de su acción y por lo tanto están presentes permanentemente en todo sitio y lugar, aún en momentos en que supone no ser objeto de su atención. Los medios, ¿en dónde están? En todos lados, en todo momento. Pueden atacarnos, pueden preguntarnos cualquier cosa, pero recuerden siempre que el poder está en la respuesta, no en la pregunta. Para el receptor, que son los ciudadanos, los medios son un instrumento que le permiten estar presente en el escenario de la acción al tiempo que continúa con su vida habitual. Yo me entero que hay una marcha en la 9 de julio de los sin tierra o de los empleados de tal fábrica o de un partido político porque la veo en televisión o porque la veo en todos los medios. O sea, yo puedo seguir el escenario político y también seguir mi vida habitual. O sea, que no hay nada que en estos momentos quede en secreto. Pasamos a la próxima. El medio es entonces un escenario que elegido voluntariamente o involuntariamente presenta ante los receptores signos y símbolos que serán decodificados por estos como mensajes. ¿Qué significa esto? Si ustedes tienen una comunicación, una respuesta, el planteamiento de una oposición, van a ir a un medio, pero tienen que pensar muy bien a qué medio van. Una cosa es si van a C5N, otra cosa es si van a Crónica, Canal 26, Canal 9, TN, porque tienen que elegir estratégicamente el medio. Ustedes pueden hacer una declaración muy, muy impactante, una de alto impacto, que son las noticias o la comunicación de alto impacto es en tiempos de crisis. Eligen el medio en el cual la van a hacer y después seguramente a la salida de ese canal o de esa radio o de lo que fuera, van a tener un montón de medios que involuntariamente ustedes no han citado, pero que se van a presentar. Pero este es un tema que lo tienen que tener en cuenta, aunque ustedes elijan el medio, cuando hacen una declaración de alto impacto, una declaración que realmente interesa a la sociedad en este espacio, en este escenario que es el medio, van a tener también que responder a otros medios, aunque sea involuntariamente de su parte. Esta es la conducta de los personajes públicos, tomada por los medios y transmitidas a los receptores, la que determina la conformación de la imagen del dirigente a partir de las decodificaciones del receptor. O sea, nosotros no solamente nos estamos mostrando, nos estamos posicionando como líderes porque hagamos una publicidad de marketing diciendo que somos los mejores, que tenemos trayectoria, que tenemos capacidad, etcétera, etcétera, sino que el receptor, que es el que vota, va a ir siguiendo a ese político, porque así es la conducta de los personajes públicos, a través de los medios y a través de todo lo que significa comunicación política. Pasamos a la siguiente. Se trata de que el político sepa que siempre va a estar comunicando y que es mejor que se prepare. Por eso la escuela de formación es importante, aunque a ustedes no les parezca que es importantísimo tener un lugar en donde se puede debatir, en donde se puede ver otras miradas acerca de la política, en donde se puede captar ciertas innovaciones y actualizar. Se trata de que el político sepa que siempre comunique y que es mejor que se prepare para que los signos y símbolos que emiten tengan el sentido que él quiere darles. Muchas veces, y seguro les pasará en el WhatsApp, que dicen una cosa y el que está del otro lado entiende otra. Bueno, esto también pasa cuando los políticos le hablan a los medios, porque no han cuidado la comunicación política, porque lo expresan de una manera que a veces en vez de clarificar, confunden. Esto es como, había un cartelito en nuestro querido Canal 11 que decía, no aclares que oscurece.
Entonces, hay que tener en cuenta los signos y símbolos que emiten tengan el sentido que él quiere darles. Por ejemplo, en algunas marchas vemos que los símbolos son la bandera celeste, en otras vemos que los signos o símbolos son la queja, en otras vemos, bueno, son símbolos. Los símbolos patrios siempre tienen mucho, mucho poder porque están incorporados al ser humano como valores. Entonces, los medios son de hecho protagonistas de toda campaña electoral o de imagen. Por eso tenemos que tener un buen biofeedback con los medios, pero eso se logra a través de una comunicación política asertiva. Se trata de comprender la relación que se establece entre política, medios y opinión pública. Con esto vamos conformando el liderazgo. La próxima. Toda campaña se da en un marco social, político, económico y coyuntural, como en el que estamos viviendo. La campaña, cuando cualquier político o cualquier líder quiere instalarse, tiene que empaparse de estos temas. ¿Cuál es el marco social que estamos viviendo? La crisis económica, la crisis social, la crisis laboral. ¿Cuál es el marco político que estamos viviendo? Un gobierno que hace, que no hace, que se equivoca, que acierta. ¿Cuál es el rumbo económico y coyuntural? ¿Por qué? Porque tenemos que un líder debe saber transmitir comunicacionalmente cuál es el rumbo que le va a dar a su acción, a su trayectoria, a su posicionamiento, el rumbo económico y coyuntural. Debe tener en cuenta todos estos elementos. La comunicación no se da en un vacío, sino en un escenario. Por eso es tan importante que tengamos en cuenta antes de hacer cualquier manifestación, cualquier declaración, tenemos que tener en cuenta todos estos aspectos porque son fundamentales, si no nos salimos de contexto. Y si además los medios nos editan, como suele suceder, estamos en el horno. Es fundamental conocer tanto los issues, que son los temas, como las modalidades de comunicarnos en función de la escala de valores y el sistema de creencias guía de la sociedad. Esta sociedad tiene sectores muy patriarcales, sectores muy creyentes, sectores no tantos, o sea, está absolutamente segmentada. Pero la capacidad del liderazgo es reconocer los segmentos y comunicar asertivamente de acuerdo a esos segmentos y de acuerdo a esto, el marco social, político, económico y coyuntural. No es lo mismo, por ejemplo, hablar o comunicar para un líder en Florencio Varela o en González Catán que, por ejemplo, hacerlo, no sé, en Ramos Mejía o en San Isidro. Entonces es re valioso que el líder tenga todas estas capacidades para instalarse. La próxima. El tema del liderazgo es verticalista. Esto ya se los digo porque es muy importante. Este es el triángulo de los deseos y demandas de los electores. Luego vienen los temas de campaña, por ejemplo, trabajo, seguridad, empleo, etc. Y este cuadrito que parecería es un poco el siguiente, es un poco complicado. Yo se los voy a explicar con detenimiento y después cualquier cosa me dice. ¿Qué pasa con los diferentes tipos de liderazgo? Una matriz de posicionamiento vincular. Si nosotros somos, por ejemplo, una líder o una dirigente barrial, comunitaria, esto, miren el cuadrito de manera cruzada. Mis atributos más óptimos van a ser tradición y autoridad, como inclusión. Estamos hablando de vínculos en el sistema comunitario. Tradición, continuidad generacional, que va a dar como desarrollo, saber y capacitación. Es un poco lo que están haciendo
en la escuela, y es un poco lo que están haciendo muchos líderes comunitarios que van casa por casa, timbre por timbre, con pandemia, sin pandemia, o a través del WhatsApp, o a través del medio que sea, del teléfono, y les recuerdan que se pongan el barbijo, que no sé, que viene la vacunación antigripal, que hiervan el agua. Es un tipo de acercamiento con saber, con capacitación y con eficiencia. El líder barrial es pura eficiencia, lleva bolsas de comida a donde hacen falta. Ese es el vínculo comunitario. Luego hay otro tipo de liderazgo que se basa en el vínculo simbólico. Los atributos son la ética, como el prestigio, el estatus, la modernidad y el progresismo. Ética, la transparencia siempre trae prestigio, trae estatus. Vieron que a veces en determinados temas llaman a determinados personajes porque son los que simbólicamente se identifican con un liderazgo muy, muy ético, muy transparente, y entonces es como si hablara alguien realmente con mucho poder. Modernidad y progresismo también. Eso lleva a un vínculo afectivo. El otro es un vínculo racional. Yo estoy vinculada de alguna manera con los líderes y los dirigentes barriales, que también hay una fuerte connotación afectiva, pero por mis demandas, por mis necesidades. Entonces los líderes comunitarios tienen que permanentemente estar pendientes con mucha eficacia de esas demandas. Este líder con vínculo simbólico ya viene con prestigio y estatus. Era un poco lo que les decía anteriormente, que esos líderes espejo. Entonces produce un vínculo afectivo. Es como que les tienen más admiración, hay más cercanía, se los siente como protectores, contención y seguridad. Entonces tenemos un vínculo racional y un vínculo afectivo. Todo esto compone el liderazgo. Vamos a la siguiente y última, porque me gustaría que, como este es un tema más complicado, si tienen preguntas las puedan hacer, o si tienen preguntas de las clases anteriores. Los tipos de liderazgo tienen correspondencia con el sistema de valores de la sociedad. ¿Qué tenemos? Dos tipos de liderazgo, y ustedes lo pueden pensar con referencia a los presidentes que hemos tenido o a los políticos que tenemos cerca. Esto es bueno. A mí me divierte mucho, por ejemplo, el tema teórico, pero después aplicarlo en la práctica, cuando veo televisión, cuando estudio algún tipo de líder o de dirigente que se va a lanzar a campañas. Tenemos un liderazgo que es garante y contractualista. Los valores son el individualismo, la competitividad, ambición, pragmatismo y flexibilidad en búsqueda de éxito y dinero. Este liderazgo es, por ejemplo, un Donald Trump. Él dice, bueno, yo trato de buscar el éxito, de sacar la vacuna rápido, de defenderlos no sé, de los países asiáticos. Es garante y contractualista. Él dice todo, yo les doy todas las condiciones, pero la casa se la consiguen ustedes, el trabajo se lo consiguen ustedes, la comida se la consiguen ustedes. O sea, es garante de un escenario de país que puede llegar, por ejemplo, económicamente, en el caso de Donald Trump, a resultar beneficioso para algunos sectores, pero que el esfuerzo es personal, es individualista. Y hay que ganarse el dinero o las mejoras con el propio esfuerzo. Y el otro liderazgo que es carismático y protectivo, que muchos también los tienen, piensen en líderes, bueno, no solo de nuestro país, sino también del mundo, por ejemplo Mandela, por ejemplo Obama, que tenía un carisma bárbaro.
Entonces, carismático y protectivo, los valores son morales, religiosos, el apego a las costumbres y la tradición comunitaria, y el apego a su propio país, a su tierra. Entonces, tenemos delineado ya un esquema muy básico, si vamos a la próxima de liderazgo, y me presto ya a las preguntas, porque este tema de liderazgo es muy amplio, es muy complejo, y quizás tengan, no sé, alguna curiosidad que no hemos podido ver de acuerdo al poco tiempo que tenemos para diseñar o para darles elementos que ustedes puedan utilizar rápidamente, por lo menos con algunos tips básicos. Así que Diana, soy toda tuya. Ahí está. Estaba habilitando el teléfono, el micrófono. Bueno, lo que podemos hacer ahora es ir abriendo el micrófono a medida que haya preguntas, precisamente para generar ese debate, que es lo que nosotros estamos propiciando dentro de este espacio. Una pregunta que me surgió es si en realidad las campañas se basan digamos, de acuerdo a las características que tiene cada uno de los líderes, o nosotros tenemos que formar a ese líder. Digamos, la sociedad argentina, por lo menos lo que me parece a mí, es que prefiere los líderes carismáticos. Entonces, si yo no tengo un líder carismático, ¿tengo que formarlo como líder carismático o trato de adaptar las características que tenga ese líder para poder tener un buen resultado? Vos fíjate, por ejemplo, si vemos algunos liderazgos, fíjate, por ejemplo, Mauricio Macri, que era muy formal, cómo después bailó, tiró los globos, cantó, hizo O sea que a los líderes, nosotros, ¿qué hacemos los consultores políticos? Los estudiamos. En principio vemos sus fortalezas y debilidades, como les decía antes. Y luego un líder tiene que ser carismático, pero nunca olvidarse que se planta en un escenario de medios y prácticamente de la opinión pública. Entonces debe manejar todo ese carisma o manejar toda la comunicación política que realiza. Y ese es realmente un trabajo, es muy profesional. Pareciera a veces que es obvio que los problemas son siempre los mismos, el económico, el de salud, el de esto, del otro, pero toda esa obviedad hemos comprobado con la pandemia, que toda esa obviedad se fue al diablo, porque en realidad todo lo que dijeron los científicos, que eran obviedades, se equivocaron, volvieron a decir otra cosa, todos los días se está diciendo algo nuevo. Ayer escuché que el coronavirus también trae apendicitis. O sea, hay que trabajar la comunicación política porque esa es la base del posicionamiento. Y hay que darle a todos los candidatos los que son recursos carismáticos. Por ejemplo, yo no hice a tiempo, pero es muy poderosa, por ejemplo, la sonrisa, porque el cerebro actúa como espejo y es sumamente empático. Si yo entro a cualquier lugar y me sonrío, estoy segura que alguno me va a sonreír, aunque sea nada más que porque es automático. Entonces, no por tener cara de mal o cara de fastidioso, uno demuestra que es un líder con mayor autoridad. Eso no existe hoy en día porque la demanda de la sociedad ha cambiado y va cambiando vertiginosamente, permanentemente. O sea, estoy segura que si nos vemos, no sé, en marzo, les voy a decir, salió además de la vacuna, o no va a estar la vacuna, pero salió cualquier otra cosa, porque la política es como el lenguaje, es algo vivo, cambia permanentemente y se retroalimenta. Entonces, por eso es tan necesario que haya espacios como el que ustedes tienen.
Muchísimas gracias. Bueno, ahora le habilitamos el micrófono a María Victoria Caruso, que quería hacer una pregunta. A ver, Juan ¿Cómo Manuel. no, María Victoria? A ver, Juan Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Le agradezco directamente a Marilú, la verdad una genia. Estoy Ay, anotando todos mi los tips. vida. Espero que me sirva. Estoy tratando de hablar más despacio, buscar bien las palabras. Eh, Ahora no tengo imagen para poder que se me escuche bien porque tengo problemas de internet, así que pido disculpas. La No te consulta preocupes. que te quería hacer sería, si uno, por ejemplo, toca temas sensibles, como puede ser el tema del aborto, como dijiste, o el tema de la legalización de la marihuana, por ejemplo, y demás, que no se tome alguna palabra o frase como para hacer bandera y que se descontextualice después. ¿Cómo podemos hacer si se toma alguna frase o algo que nosotros podamos hablar o decir y querer invertir el perfil que nosotros tenemos o que tuvimos como resultado por alguna treta política o algún comentario desafortunado de alguien y la descontextualización de lo que nosotros dijimos, ¿no? ¿Cómo se podría hacer como para remediar? Eso es lo que se hace, esa maldad es la que se hace habitualmente. Mira, yo trabajé 11 años en noticieros, primero de Canal 13 y después de Canal 11, y evidentemente todos pasábamos por la sala de edición en donde cortábamos los tijeretazos, uníamos, hacíamos, deshacíamos. Por eso es tan importante la construcción de la comunicación. Vos tenés que hacer una construcción. Primero veo que sos muy linda por la foto y que seguro vas a tener mucho éxito porque y además te expresas muy bien. La comunicación le tenemos que cuidar los puntos y la coma. ¿Para qué? Para de manera tal que si nos cortan no nos agarren no nos puedan editar en una oración, por ejemplo, que nos deja alguna debilidad de por medio. Eso es una técnica. Nosotros, por eso yo recomiendo armar frases cortas. Por ejemplo, no sé, elegime algún tema que a vos te interese, por ejemplo, adueñarte de ese tema para Sí, sí, ser bueno. reconocida por ese tema. Claro, bueno, con respecto, por ejemplo, al uso medicinal o la legalización del cannabis para uso medicinal, sería un tema Bueno, puntual. perfecto. Entonces, yo iría primero, por ejemplo, a investigar cuáles son la consumición sanitaria que se hace. Entonces diría, suponete, mueren por día o están afectados 10.000 niños en nuestro país o en el mundo por enfermedades que necesitan indispensablemente el cannabis medicinal. O sea, haría frases cortas, muy contundentes, que refuercen o soporten lo que yo quiero decir con cifras, con hechos de la vida real. Entonces investigaría un poquito nada más para hacer mis frases cortas. En una frase corta no te la pueden cortar y esa es la trampa. Eso es lo que Claro, nosotros no, enseñamos. Si la frase es corta y contundente, si vos decís, bueno, por día tantos chicos que mejoran su calidad de vida gracias al cannabis medicinal. Entonces una frase así corta, ¿cómo te la corta el editor? O cómo te claro, la no, corta perfecto. el gráfico, pero tendrían que ser cosas muy puntuales. Por ejemplo, hay 3.000 personas en tratamiento con cannabis para sobrellevar sus dolencias en nuestro país. Yo pondría hechos reales contundentes para que luego el procesamiento del que te está escuchando diga, la pucha, y no, y esto es necesario, porque aunque a mí no me toque, me puede tocar y lo puedo necesitar, o le está haciendo bien a tanta gente.
De hecho, el cannabis se empezó a difundir a raíz de que muchas personas que le estaban dando a sus niños, a sus hijos, a sus afectos enfermos, se lo empezaron a dar y mejoraron muchísimo. Entonces yo utilizaría eso. Siempre utilizar lo emotivo, no lo enfoques políticamente. O sea, enfocar políticamente podría decir, bueno, afortunadamente se aprobó la ley y dejaron de sufrir muchísimas personas que dependían del cannabis medicinal, por ejemplo. Pero hace soporte en la parte emocional y en la demanda, y con oraciones muy cortas, de manera tal que el que te quiera cortar se las vea muy difíciles. Muchas gracias. Gracias, perfecta. Acá tenemos una pregunta de Inés Marelli. Pregunta, ¿hasta qué punto se puede amoldar el líder a medida de la sociedad? ¿Cuál sería el límite? Bueno, no, el líder se tiene que amoldar si no deja de ser líder. El límite es un líder, lo fundamental es el servicio y la motivación. La motivación es parte de ese carisma que o se tiene o se puede construir, porque tampoco es una cosa imposible el tener carisma. Pero un líder fundamentalmente, si no escucha a la sociedad, pasa lo que pasa muchas veces. Perfecto. Un líder que no escucha a la sociedad va cayendo su imagen rapidito. Muchas gracias. Acá pregunta Vanessa si existe la posibilidad de un líder que sea garante y que sea carismático al mismo tiempo. Bueno, claro, sí, existe, pero mira, el proteccionista en realidad es como si fuera el garante es, yo te doy las condiciones, pero vos ganátelas con tu propio esfuerzo. El proteccionista es, como en algunas provincias pasa, o como a veces pasa en nuestro país, yo te doy la casa, te doy el terreno, te doy un subsidio porque veo que estás sin empleo, te doy. En Estados Unidos no existe muy acotadamente. Hay algún subsidio por pandemia, pero en épocas de no pandemia y de grandes crisis como las que pasaron hace no tantos años, no tienen subsidios ni tienen ayuda, es gánatelo por tu propio esfuerzo. Los países latinos somos más, bueno, está bien, te damos la casa, te damos los subsidios, te damos una ayuda escolar, te damos... Entonces, es un poco complicado. Pero bueno, también son complicadas las sociedades, porque fíjense que, no es, que lo votaron a Trump. O sea, el hombre encaja y en esta última elección sacó más votos que en la primera. Lo que pasa que, bueno, perdió en algunos lugares que eran claves, pero sacó más votos. De hecho, entraron varios senadores, más senadores que en la anterior elección. O sea que, como dice el refrán, cada sociedad tiene el líder que se merece. Bien. Juan Pedro Aquino, a ver si podés habilitar tu micrófono y hacer la pregunta. Juan Pedro. A ver, ahí está. Decía, te escucho. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes. No, yo quería hacer una pregunta que está relacionada con esto que más o menos venías diciendo acerca de cuando los medios sacan de contexto o utilizan otra frase que por ahí nosotros no queríamos decir o la dijimos, pero le da más trascendencia a eso. Digo, por ejemplo, en el caso de la ministra de Educación de la ciudad, ¿no? Que se hizo hincapié en algo que por ahí ella, no sé, no lo pensó o no le dio tanta... los medios le dieron más energía a una frase que ella utilizó más que a lo que decía, ¿no? Eso, ¿ahí qué sirve? ¿Radicalizarse? Digo,
tomar una posición firme o salir a pedir disculpas? Te explico una cosa, Juan. En estos momentos estamos trabajando con una masa, con una sociedad tremendamente crítica. Le está buscando, como se dice, ¿cómo es el pelo a la leche o la mosca en el plato? Estamos frente a una sociedad que es, frente a la política está con una conducta muy crítica. Lo que ella debería, en realidad... Estuvo desacertada las declaraciones porque fíjate que se puso a todo el sindicato en contra, porque sin el sindicato vos no podés manejar los ministerios, lamentablemente tenés que sentarte, llegar a acuerdos, y sobre todo a la población, porque dijo que yo soy maestra, aparte de la universidad, pero y vos no sabés, de niña a los 5 años me preguntaban, ¿vos qué vas a hacer? Maestra, yo amaba ser maestra, y no podés decir que los maestros son gente frustrada, ni gente que fracasó en todo o sea, hay que medir las palabras también. No esperás que en boca de una ministra salgan tremendas declaraciones. Yo creo que quizás si ella hubiera salido y hubiera hecho una declaración para recomponer un poco la situación, bueno, pero de todas maneras, viste, lo que dijo, si está grabado, no puede decir no lo dije, puede decir yo, o sea, lo que quise decir es que tal cosa. Yo creo que hay que apelar también a la humildad, responder, y en algunos casos, porque ella misma generó una comunicación de crisis, ella misma generó su propia crisis y se expuso hasta que, si vos tenés todos los sindicatos en contra, te exponés hasta que te echen de tu trabajo porque no tenés capacidad de negociar, capacidad en realidad política, porque la política es el consenso. Vos sos un buen político si te los metés todos a la bolsa. O sea, tenés que consensuar, ese es el espíritu. Habrá algunos que no quieren consensuar, que son opositores. Bueno, listo, vos vas sobre tu piso duro, o sea, sobre tus votos duros, que fuiste armando, hilvanando, uno por uno, pero la verdad lo que hizo la ministra, habla de su mala capacidad para comunicar, indudablemente. Para comunicar y para pensar. Es así, yo también soy docente, Marilu. Así que bueno, gracias. Amigo. Bueno, ahora... Compañero de docencia. Ahora le pido a Celeste, por favor, si puede habilitar su micrófono y hacer la pregunta. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Celeste. Sí, pero la pregunta mía, por una frase que hablaste al comienzo, cuando decís que uno a veces debe fijarse hasta dónde involucrarse en las declaraciones que hace para no meter la pata. En mi caso, yo tengo un intendente que pertenecía yo al bloque del intendente y por unas discrepancias políticas, o sea, una persona que no acepta el error, no entiende que se construye del error, hemos sufrido ataques. Yo no lo tomé como violencia a la mujer, sino violencia política. Se generó en base a eso, al ser yo mujer, pero por ahí yo soy de carácter más parezco un hombre a veces con el carácter, pero bueno, se vinculó. No, sos una mujer empoderada, no sos un hombre, sos una mujer empoderada. Se politiza el tema desde el lado de la violencia de género. Mi posición en ese momento fue resolver el tema político, que me fui de mi bloque y estoy en mi bloque, dentro Juntos por el Cambio, pero no le di lugar a todo lo que se generó con la violencia de género. ¿Por qué? Porque era como que sentía que se podía utilizar de manera política para otros y en mi contra también. ¿Hasta dónde vos podés expresar eso? No sé si se entiende mi pregunta. Sí, yo prefería hacer silencio. El que quiera creer que hacía silencio porque daba lugar a lo que el intendente decía que no había sido violencia, pero por otro lado pensaba que me cuidaba a mí, cuidaba el espacio también, haciendo eso más amplio. No sé si se entiende. ¿Hasta dónde es el límite?
Sí, lo entiendo. Vos sentiste que en ese momento la violencia, a veces cuando no hay cómo fundamentar motivos reales, lo más fácil es decir es violencia de género. Este, hay violencia de género política, indiscutiblemente. Nosotros vamos a sacar un comunicado ahora mañana eh, con todos los consultores de Latinoamérica, con todas las asociaciones en contra de la violencia política, porque es la menos visibilizada y se está incrementando a pasos agigantados. No solo están matando mujeres todos los días, hicimos un video con todas las muertes de este mes y bueno, sino que se va a ir levantando la violencia política a medida que se acerquen las elecciones. Pero yo estimo que vos pensaste, fuiste muy, muy honesta con vos misma, y a mí me parece que siempre hay que seguir las intuiciones de cada uno, porque solo uno sabe cuál es su pensamiento, su ideología, lo que siente, y lo que evalúa la cabeza te evalúa sola, es como un piloto automático. Vos sentiste que ese era un tema real, que no sé si lo han resuelto o no con el intendente, no sé de qué tema sería la discusión, pero No, sentiste que... un rechazo, una rendición de cuenta y me echó el espacio. Bueno, vos sentiste que lo importante era solucionar el tema en sí y que no sentiste la violencia política y fuiste honesta y sincera con vos misma. Yo lo veo bien porque en esas cosas hay que respetar mucho el pensamiento y cómo sentís. Por eso te digo, fíjate qué valor tienen las percepciones, que otras percibieron una cosa y vos no lo percibiste así. Entonces, frente a una misma realidad, la comunicación es un tema de percepciones. Pero no, me parece bien lo que hiciste porque fuiste honesta con vos misma. Bueno, Y me parece que de eso se trata. muchísimas gracias, Celeste. Gracias. Bueno, Marilú, queríamos agradecerte nuevamente, decirte bueno, que la escuela está para lo que necesites. Muchas gracias. Y bueno, agradecerte, seguramente vamos a estar molestándote en algún otro momento, haciéndote Las consulta. veces que quieran. Y bueno, ahora le paso la palabra al diputado nacional Sebastián García de Luca, que bueno, va a despedir este ciclo y bueno, nada, nos va a dar su opinión. Así que bueno, Sebastián, si puedes habilitar tu micrófono. A ver, ahí ahora me escuchan. Perfecto, sí. Bueno, buenas noches, ¿cómo andan? Muy bien. Gracias por... Hola Marilu, bueno, un gusto verte. Hola, mi querido, qué placer ¿Cómo verte y andás? escucharte. Lo Muy mismo bien, digo. Acá en mi feliz. casa está transitando un cumpleaños del más chiquito, así que no quería perderme de saludarlo, de felicitar lo que viene haciendo. Cuando charlamos en algún momento con Diana, con Vanessa, con Miriam, bueno, con Sole, con todas, con Silvina, la idea de la escuela de formación política nos parecía que siempre hay que ir jugando a esta idea de ir capacitando a los dirigentes políticos, porque a veces se llega con un desbalanceo, en algún caso, de mucha cercanía, poca comunicación, poca formación, o muchas, digo, en esa matriz quizás diversa o distinta a la que pasaste vos recién hace un rato, Marilú, pero sí todo ese conjunto hay que formarlo. Entonces, para mí es central lo que fue la escuela, lo que hicieron hace unos días con Chávez en cuanto a formación de historia, para tener toda una película de lo que fue la historia argentina, quizás diferente a cómo nos han ido enseñando con fotos o con hechos históricos, a partir del cual uno va relacionando, pero que no tiene esa película. Entonces me parece que eso fue muy importante. Y esto es la otra parte también central, porque si los políticos no llegamos a la gente, la verdad, estamos fracasados en un punto. Uno puede estar muy formado, pero si no encuentra esa buena comunicación, tanto lo racional, lo emotivo, esa cercanía que se solía llamar en algunos dirigentes pasados, pero creo que es eso central. Entonces yo celebro que esto siga pasando, voy a seguir participando de alguna manera y fomentando que la escuela siga dando este tipo de capacitaciones y de formaciones, porque son los grandes desafíos, como decía la primera vez que cuando charlábamos. Para mí no existe una disociación entre la política y la comunicación, ahí hay un gris
que quizás se transformó en una especie de una rivalidad falsa, por cuestiones internas o por cuestiones de personalidades, pero a mí me parece fundamental que esto se pueda seguir haciendo, ir teniendo comunicación de campaña, que no es un tema menor, quizás es ese único momento donde la gente nos presta atención, o por lo menos la oreja la presta un poco más abierta. Entonces creo que todo eso tenemos que ir buscando distintas capacitaciones para las distintas etapas en las que un político necesita comunicar. Así que bueno, no quería ser larguero, pero sí quería felicitarlos, promoverlos, seguir dando este tipo de iniciativas a todos a todas las que están acá también presentes, que los estoy mirando, y me parece genial que la política se forme en formación política y en comunicación. Ninguna cosa es más que otra, son las dos necesarias. Si uno no tiene comunicación, seguramente falle, como dice Emilio, más allá que a veces se armó una rivalidad en eso, Marilú, de Emilio como la política y odioso de la comunicación, y la verdad que no es así. No. Creo que nadie, que si uno no comunica no llega, entonces es necesario fomentar y capacitarse. Es la destreza más, la comunicación es la destreza más importante con que cuenta un político. Y te felicito por todo el apoyo que haces de la escuela, porque esto es valiosísimo la formación de una nueva generación, de una generación que comunique, que esté más cerca de la gente. Es muy valioso lo que ustedes hacen, y yo les agradezco con el alma. Bueno, gracias a vos, Marilú, y bueno, dejo a quienes organizaron para que despidan. Muchas gracias. Gracias. Un saludo Cariños a todos. Emilio, cariños Emilio. Serán dados, Es unos un días lo vamos a genio. tener, así que si lo querés mirar el viernes hacemos la Es un disponibilidad. genio, Emilio, sí. A mí me parece que alguien que maneja muy bien el consenso, que realmente tiene muchísimo futuro por su manera de hacer política. Así que vamos con todo con Emilio.